comenzar con el tema de los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu. Estuvimos viendo en los días pasados los frutos del Espíritu. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Los frutos es lo que el Señor produce en mí, o lo que brota, lo que se produce por la permanencia del Espíritu Santo en mí. Y los dones es lo que el Espíritu Santo hace a través de nosotros. Los dones es el poder de Dios manifestado en nuestra vida. Pero nosotros creemos, porque la Biblia así lo enseña, que tanto los dones, los frutos y los ministerios están vigentes para la iglesia desde que la iglesia nació hasta el día que sea arrebatada. O sea que cuando la iglesia sea arrebatada, cuando nosotros nos vayamos, van a parar los dones, van a parar todas las cosas y los frutos del Espíritu, porque todo eso fue diseñado para la iglesia. Y la iglesia va a ser levantada en el día del arrebatamiento, o el día que el Señor ha dispuesto para levantarnos de esta tierra, para sacarnos de esta tierra. Entonces, mientras eso no suceda, entonces los dones están vigentes, entonces los ministerios están vigentes y la operación del Espíritu Santo estará vigente. Amén. Nadie la puede frenar, porque esa es la manera en la cual el Señor hace que la iglesia avance. Por eso es que el Señor le dijo a sus discípulos, antes de ascender a los cielos, les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hemos estado estudiando acerca de que el Señor no nos mandó a hacer el trabajo, sino que nos mandó a esperar que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Porque sin el Espíritu Santo, sin la obra poderosa del Espíritu Santo sobre el creyente, es imposible hacer la obra de Dios. Es imposible que el ministerio tenga avance, tenga éxito, por lo menos a la manera de Dios, ¿ya? Porque si definimos el éxito en este ámbito, definámoslo como hacer las cosas a la manera de Dios, como la iglesia debe hacerlo. Cuando usted mira la iglesia primitiva, o la iglesia, por ejemplo, la iglesia de los Hechos, usted mira que la iglesia de los Hechos caminaba, hermano, y fluía en el poder de Dios. No dependía de mecanismos humanos, no dependía de psicología ni un montón de cosas que hoy en día se usan dentro de las iglesias. Dependían del poder de Dios, dependían de la palabra y del poder del Espíritu Santo. Y si usted se da cuenta, hermanos, sucedían cosas sobrenaturales a cada instante. Y eso no cambió. O sea, es decir, el plan de Dios no era que cambiara. El plan de Dios es que la iglesia siga moviéndose de la misma manera. Entonces, encontramos que la orden del Señor fue que esperaran. La orden del Señor fue que se mantuvieran en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. No los mandó el Señor a trabajar sin el Espíritu Santo, pero nosotros también tenemos que comprender que sin el Espíritu de Dios, hermano, y sin los dones del Espíritu, no somos efectivos. Necesitamos ese poder sobrenatural. Entonces, hermano, cuando yo veo la condición de la iglesia, me refiero, cuando le hablo de la iglesia, le hablo de todo el cuerpo de Cristo. Me doy cuenta que cada día más la iglesia ha empezado a depender de otros métodos creados por el hombre en lugar de depender del poder de Dios. Ha llegado a depender de mecanismos, ha llegado a depender, hermano, de tantas cosas que yo me pongo a pensar, hermano, ¿de dónde salieron? Porque hablaba con mi esposa yo acerca de que un hermano me comentaba de que estaban queriendo copiar un modelo que había funcionado en X lugar, en una iglesia, en X parte del mundo, y me decía: nosotros queremos traer ese modelo. Y yo le decía a mi esposa: es que no son los modelos, es que no son los métodos,
es que no son las estrategias de hombre, es que no es, hermano, haciendo cosas humanas. Es que la iglesia no es un club social. La iglesia no es un lugar, hermano, donde entretenemos gente. La iglesia es un lugar donde el poder de Dios debe fluir, porque solo el poder de Dios transforma. ¿Qué más cambia la vida del hombre? El poder de Dios es lo único que puede cambiar irreversiblemente la vida del hombre. Entonces, creemos que la única manera que la iglesia avance es que se pueda mover en ese ámbito de sobrenaturalidad, a lo que nosotros, hermano, le llamamos, o cuando lo mencionamos decimos que debemos movernos bajo la unción del Espíritu Santo, o bajo la gloria del Espíritu Santo, la gloria de Dios, que es esa parte, hermano, que la gente cuando la percibe no la sabe explicar, y la gente dice, no, es que mire, yo sentía algo especial. Ese algo especial no es algo humano, eso es algo que baja del cielo. Esa es una cosa que solo Dios la puede dar, y que es un fluir, hermano, que es como el río del Espíritu, que cuando se manifiesta ese poder, hermano, es imposible frenarlo. En ese poder se debe fluir, en ese poder se debe caminar. Es ese poder que hace que la gente sea libre, ese poder que hace que la gente sea ministrada, ese poder que la gente, hermano, que hace que la gente sea sana, que hace que la gente sea transformada. Es eso que hace que la gente, hermano, sea tocada de una forma especial. ¿Se puede hacer la obra de Dios de otra manera? No. ¿Por qué? Porque entonces no es la obra de Dios. Es cualquier otra cosa menos la obra de Dios. ¿Se pueden tener organizaciones? Sí, pero la iglesia no es una organización. La iglesia es un cuerpo, y un cuerpo es un organismo, y un organismo tiene vida. Y si hay vida, hermano, hay fluir, hay crecimiento. O sea, la iglesia no es una institución, como quieren decir, ni una ONG, ni tampoco la iglesia es, hermano, un organismo sin fines de lucro. La iglesia es el cuerpo vivo de Cristo en la tierra. Por lo tanto, la iglesia se tiene que mover como Cristo se movía. Entonces, vemos en el libro de los Hechos que tanto los siervos de Dios como las iglesias fueron enriquecidas con las manifestaciones del poder del Espíritu Santo. La iglesia tiene la plenitud de Cristo. Dice la Biblia en Efesios que Él es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo, y que esa plenitud está sobre nosotros. Entonces, si Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, ¿cómo debemos caminar? Como Él caminaba. ¿Cómo debemos vivir? Como Él vivía. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, verso 23, si me acompañan. Efesios capítulo 1, verso 23 dice, la cual es su cuerpo. Si quieren, veamos el 22, tal vez ahí lo aclara, que está hablando de la iglesia. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que somos nosotros, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que la iglesia es la plenitud de Cristo. Imagínense qué tremendo, hermano. La iglesia es la manifestación de Cristo en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Significa, hermano, que la iglesia es la única respuesta a todos los problemas que la humanidad representa. No hay otra respuesta. Nadie más tiene respuesta. Nosotros como iglesia, quizás en la humanidad, o mejor dicho, los creyentes, los cristianos, necesitamos comprender a cabalidad qué somos, la identidad que tenemos. Porque el día que nosotros comprendamos como iglesia quiénes somos, vamos a dejar de esperar que otro resuelva lo que la iglesia tiene que resolver. Porque, mi hermano, cuando la iglesia comprenda que nosotros somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, nos vamos a dar cuenta, hermano, que nosotros hemos estado dormidos mucho tiempo, y que hemos estado de alguna manera como
aletargados en el sentido de que si somos la plenitud de Cristo, imagínense usted en los tiempos cuando Cristo caminaba sobre la tierra, Él era la solución a todo. Nadie, fíjense, el cojo, o mejor dicho, el paralítico que llevaban, el cojo que ponían frente a la puerta de la hermosa, ¿cuánto tiempo lo llevaron y lo pusieron ahí y nadie lo pudo ayudar hasta que Pedro y Juan, en el nombre de Jesucristo, le dijeron: levántate y anda? Y el hombre que estuvo en el estanque de Bethesda 38 años y un sistema que se movía, que era un sistema paralelo al poder de Dios, que era un sistema que movía las aguas, era un ángel que bajaba, movía las aguas en el estanque y solo uno se podía sanar. En 38 años no le pudo ayudar y Jesucristo viene y le ayuda en un segundo. Entonces, hermanos, si nosotros comprendemos quiénes somos, nos vamos a ver no solamente en la obligación, sino también en la necesidad de activarnos como esa respuesta que somos para la humanidad y todos los problemas que existen. El problema es que nosotros mismos como iglesia hemos cometido el error de delegarle y entregarle esa capacidad de resolver los problemas a cualquier otra cosa. Y ahí que nace el hecho de que la iglesia sigue esperando que alguien resuelva las cosas y que alguien va a traer respuesta y que alguien aquí, que alguien allá y que este va a ser y que aquel va a... Hermano, la única entidad autorizada por Dios para traer cambios a la tierra se llama Iglesia de Cristo. Nadie más, porque somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. 1 Corintios capítulo 2 verso 4 dice algo más. Dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo les dice a los de Corintios: cuando yo fui donde ustedes, yo no fui con un mensaje bonito, con una retórica excelente o con unas palabras persuasivas. Yo fui con poder de Dios, para que su fe no se fundamente en los hombres, sino en Dios. Eso es lo que se necesita hoy en día, que el poder de Dios fluya de nuevo. 1 Corintios 12:12, estoy poniéndole fundamento a lo que estamos hablando. 1 Corintios 12:12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Oiga, hablando de la comparación acerca de un cuerpo físico con la iglesia, que es el cuerpo, que somos muchos pero somos uno y que caminamos en unidad. Y el capítulo 12 y versos 21 al 28, ese mismo capítulo, dice: ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito. Oiga, qué tremendo es. Ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Sigamos hasta el 28. Ahí mismo en el capítulo 12, 21 al 28. Vamos al 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios. Increíble eso. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, oiga eso, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois, ¿qué dice? El cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. Y verso 28, y a unos
puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan a los que administran, los que tienen don de lenguas. Miren qué tremendo. Todo lo que usted mira ahí me habla acerca de que cada uno de nosotros tiene una función en el cuerpo. Y que la función que a cada uno de nosotros nos corresponde ejercer, hermano, si no la ejercemos, deja un vacío. No es tal de que, bueno, hay que lo haga otro. No, imagínense que la mano, estaba hace poco viendo, hermano, uno de esos videos que a veces aparecen en la internet de cosas locas. Estaba en un caso que estaban peleando un caso judicial porque un matrimonio tenía problemas porque el esposo estaba padeciendo de una enfermedad psiquiátrica, la cual lo llevaba a odiar su brazo derecho, y estaba con la cuestión que no quería arrancar, y había tratado de arrancárselo de una manera y había pasado, se había tirado del CAT, imagínense, y entonces llaman a una doctora y la doctora dice, es que eso se llama síndrome de no sé qué. Imagínense un síndrome, y el síndrome lo llevaba a ver, él se miraba en el espejo y se veía horrible y se quería arrancar el brazo, hermano. Y entonces fíjese que usted puede decir, estaba loco ese hombre, pero así somos muchas veces en la iglesia, porque estamos queriendo arrancarle miembros al cuerpo. Porque cada miembro que le queramos arrancar, sacar o apartar es una parte del cuerpo que no podemos mutilar y que es necesaria en el cuerpo, independientemente nos guste o no. Porque fíjense que mírese las uñas, las muy uñas que nos las cortamos porque crecen, quíteselas todas a ver cómo le va. Nos quedan los dedos descubiertos, nos duele, cualquier cosa nos afecta. Las uñas, imagínense, ya no digamos otras partes medulares del cuerpo. Entonces aquí me está hablando acerca de la necesidad de entender que todas las partes del cuerpo tenemos diferentes dones. Miren todos los dones que habla ahí y todas las cosas que habla. Habla, hermano, de funciones, habla del apostolado, los profetas, los maestros, pero luego dice los que hacen milagros. ¿Qué pasaría si no hubiera gente a la que Dios le da la capacidad de hacer milagros? ¿Qué sería la iglesia sin milagros? Hermano, la iglesia sin milagros es una religión donde no se mueve el poder de Dios. Miren, después los que sanan, o sea, un don de sanidad. Imagínense, hermano, si usted tiene un don de sanidad y no lo quiere activar y no quiere moverse, y el enfermo necesitando que usted vaya a ponerle mano. Ahora, el problema está en que cuando el cuerpo no entiende su función, no avanza correctamente. Por eso el éxito de un cuerpo, hablando de un ministerio, es que todos los miembros se encajen y que conozcan su rol. Porque así como usted no puede caminar con las manos, sino que tiene que usar los pies para caminar, así una iglesia necesita que todos estén en orden y fluyendo en lo que cada quien debe fluir. Amén. Entonces la iglesia, cuando la observamos en la trayectoria bíblica, vemos que está constituida por miembros nacidos de nuevo que han sido investidos de poder y por consiguiente han sido enriquecidos con dones del Espíritu. Entonces mire qué interesante, porque nosotros, hermano, a veces como iglesia perdemos de vista que el regalo más grande, o los regalos más grandes que Dios nos da son esos dones. Amén. Pero nosotros ponemos la mirada en las cosas materiales que Dios nos puede dar. Pero mire, hermano, qué cosa más tremenda es entender que un don no se puede comprar con ni con una millonada. ¿Se acuerda aquel hermano que vio que cuando los apóstoles ponían manos caía el Espíritu Santo? Dijo, véndanme ese don. Y entonces le dieron, tu dinero perezca contigo. Qué tremendo, hermano, porque eso no se puede comprar con dinero. Entendemos que es valioso.
esos son los regalos que el Padre nos ha dado, y por eso la Biblia le llama a la llenura del Espíritu Santo o al bautismo con el Espíritu Santo, la Biblia le llama la promesa del Padre. Y yo creo que uno de los grandes errores, o por no decir horrores, de la iglesia es que tenemos gente convertida, o sea, gente que aceptó a Jesús, gente que se convirtió, que eso significa que esa gente vio el reino, ha visto el reino, ya son salvos porque creyeron en Cristo, pero no los hemos motivado a todos a orar por la promesa, sino que los llevamos a orar por un montón de promesas. Ore por la promesa que Dios le da, ore por esto, ore. ¿Y cuántos tienen promesa? Y todo el mundo levanta la mano porque dice: yo tengo una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Es que Dios me prometió un viaje, que Dios me prometió un carro, que Dios me prometió una casa. Está bien, pero antes de orar por el carro, la casa y todo eso, ore por la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Dice que Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esa es la promesa del Padre. Y hay gente que no tiene el bautismo del Espíritu Santo y no lo pide, pero pide un montón de cosas, pero no pide el Espíritu, no pide el bautismo, no pide las lenguas, no pide la llenura. Entonces, para mí es un desenfoque que la iglesia pida cosas materiales antes que cosas espirituales, porque eso es como que le damos un valor invertido a las cosas. Porque yo creo lo que la Biblia dice la Biblia que hay riquezas injustas y riquezas verdaderas. Y las riquezas verdaderas no son el dinero, las riquezas verdaderas son las riquezas espirituales, la revelación de la palabra, la llenura del Espíritu Santo, los dones espirituales. Todo eso son las riquezas verdaderas, las riquezas que nadie te puede quitar, que nadie puede frenar. Entonces, entiendo que hemos llevado a la iglesia a tener un pensamiento materialista, muy arraigado a las cosas de este mundo, que valoran lo de este mundo, pero no valoran lo que viene de arriba. Y la Biblia dice que pongamos la mirada en las cosas que vienen de arriba. Y mire, hermano, cuando nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta que en realidad quizás por años hemos estado desenfocados. Esa es la diferencia que hay entre la iglesia de hoy y la iglesia de los hechos. Porque en la iglesia de los hechos, las reuniones apostólicas no eran para pedir cosas materiales, sino que las oraciones eran estas: Señor, permítenos que mientras predicamos tu palabra, milagros, señales y prodigios sean hechos por tu mano poderosa. Esas eran las oraciones. Las oraciones apostólicas eran, oraban para que el poder de Dios se manifestara, para que la gloria de Dios descendiera. Es que, hermano, mire, si usted tiene las riquezas verdaderas, con ellas van a venir las otras, porque dice la Biblia: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Pero hoy tenemos una iglesia buscando las añadiduras, creyendo que el reino lo va a perseguir. Y el reino se busca, el reino se persigue. Entonces, y eso lo que vemos nosotros es que al final ha traído, de alguna manera ha afectado la comunión que hoy nosotros como iglesia tenemos con Dios. Porque nos hemos vuelto una iglesia, ¿cómo le puedo decir esto? Hemos pasado de ser una iglesia enamorada a ser una iglesia interesada. Por eso a mí lo que me preocupa es eso. Fíjense lo que me preocupa, que el arrebatamiento, que yo pienso, hermano, yo pienso, a la luz de la palabra, yo pienso que está más cerca que nunca, cerquísima. Eso ya va a ser, hermano. No le puedo decir cuándo porque ni yo sé, pero ya va a ser. Miren las señales que estamos viendo, hermano. Cosas impresionantes que se están manifestando sobre la tierra, que es Dios diciéndonos: ya voy por ustedes, por la iglesia. No la segunda venida, porque la segunda venida va a ser 7 años después del arrebatamiento. La segunda venida no es todavía, no puede ser todavía.
La segunda venida es cuando Él venga y todo ojo lo va a ver y va a venir a instaurar un reino milenial. Pero eso todavía no es. Tiene que pasar la tribulación para eso, y la gran tribulación. Pero hablo del arrebatamiento. Mire, ¿sabe qué me preocupa? Es que ¿cuántos de verdad, cuándo nos iremos a ir en el arrebatamiento? Solamente aquellos enamorados, no los interesados, no los que están en Cristo para ver qué Cristo les da, no los que están en el Señor, hermano, para ver qué bendición les cae. No, los que están enamorados de Él, los que están enamorados de Él, de su reino, de lo espiritual, los que tienen su mirada arriba y no abajo. Amén. Porque acuérdese que el arrebatamiento es para llevarse a la novia. Amén. Y una de las características de la novia es que tiene que estar enamorada. Si no está enamorada, se va a quedar y va a tener que pasar la tribulación, para que en la tribulación, que es el desierto, se vuelva a enamorar de Dios y entonces alcance salvación. Por eso ese es el riesgo de perder el primer amor. De que si Él viene, si el arrebatamiento llega y no estamos en el primer amor, nos va a tocar, como dice la palabra, y te llevaré al desierto y ahí te hablaré el corazón. ¡Wow! Terrible. Entonces, mejor, hermano, mejor vivir con la mirada puesta allá. Al final de cuentas, mire, hermano, las riquezas verdaderas que están allá no están aquí. Todo lo que usted anhela está allá, no está aquí. Y todo lo que le han prometido está allá, no está aquí. Amén. Aquí hay una muestra. Aquí le mandaron una muestra. Como dice para muestra un botón. Aquí le dieron una probadita. Pero lo verdadero está allá arriba. Amén. Entonces la iglesia ha sido llamada a ejercer un sacerdocio real, como lo dice 1 Pedro 2:9, cuando habla de que somos real sacerdocio. Pero para ejercer ese sacerdocio es indispensable la unción, porque la unción es la puerta hacia los dones espirituales, es la puerta a lo sobrenatural, es la puerta, hermano, para entrar en ese fluir de Dios. Aún el mismo Cristo no empezó su ministerio hasta que estaba ungido, hasta que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma en el Jordán. Y hasta que se oyó la voz de Dios que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y fíjense qué tremendo, lo ungen al Señor y lo llevan al desierto, y en el desierto derrotó al diablo. Fue tentado, pero estaba ungido. Entonces el ungido puede vencer tentaciones. El ungido, hermano, está capacitado para atravesar el desierto. El problema es querer pasar el desierto sin unción. El ungido puede pasar y atravesar cualquier situación. Y dice la Biblia que después de eso, después de haber vencido al diablo en el desierto, ángeles enviados por el Padre fueron y le servían. Y después dice la Biblia que salió de ese desierto, entró lleno del Espíritu Santo, pero salió en el poder del Espíritu Santo. Y comenzó a hacer milagros por todos lados. Y desde ahí usted empieza a ver que el ministerio de Cristo se expande. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba operando a través de él. Entonces, por eso el apóstol Pablo preguntó en el libro de los Hechos, cuando llegó a Éfeso en el capítulo 19, preguntó si habían recibido al Espíritu Santo. Y fue cuando ellos respondieron: ni siquiera sabemos que hay el Espíritu Santo, ni nos han hablado de eso, dijeron los de Hechos, los de Éfeso. Entonces, el apóstol Pablo estaba preocupado porque ellos habían sido enseñados, miren qué tremendo, habían sido enseñados por Apolos. Apolos, dice la Biblia, que era un hombre poderoso en las Escrituras, tremendo, fervoroso, un tipo, hermano, fuerte. Pero había una cosa: él operaba en la letra, pero no operaba en el fluir del Espíritu Santo. Tuvo que llegar Pablo, tuvieron que llegar los apóstoles, poner la mano, y el Espíritu Santo cayó sobre ellos.
Entonces, es necesario que nosotros lo entendamos. Ahora, 1 Corintios 12:1 habla algo interesante, que aquí vamos a entrar en materia ya. No quiero, hermanos, oiga, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Miren qué interesante. Aquí Pablo está hablando de dos cosas. Número uno, él está hablando acerca de la ignorancia, en el sentido de que la iglesia no debe ignorar que existen los dones espirituales. Pero también el apóstol Pablo está hablando acerca de no ignorar el cómo los dones se deben usar. Es decir, debe haber una manera en cómo los dones se usan. Por eso Pablo está hablando acerca de la falta de doctrina en cuanto a la operación y el orden de los dones en el culto o en el servicio. De la manifestación sobrenatural debe de estar apegada a la palabra. ¿Cuál es el problema que hemos tenido en la iglesia del Señor reciente o en la iglesia actual? ¿Cuál es el problema que estamos teniendo y por qué mucha gente se retrae en cuanto a los dones? Porque se ha dado una increíble cantidad de manifestaciones que no están apegadas a la palabra o que no fluyen de la palabra. Ahora miren acá, todo lo que fluye y nace de la palabra tiene la autoridad de Dios. O sea que para que algo, hermano, fluya y sea genuino, necesita operar desde un fundamento correcto, y ese fundamento es la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia dice, oiga, dice la Biblia, hermano, que nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, dice la Biblia, ¿verdad? Ahora, miren, en cuanto a los dones, la Biblia dice que se pueden juzgar. Es decir, la palabra profética puede ser juzgada. Yo puedo decir, esa profecía no mucho me parece a mí porque no está pegada a la palabra. Sin embargo, la palabra escrita no la puedo juzgar porque ella es verdad en todo. Entonces, el problema que hemos tenido es que como que de repente, hermano, comienza a levantarse una corriente de ciertas cosas que no sabemos de dónde salieron, no tienen fundamento en la palabra, y en lugar de ser de edificación, comienzan a ser, hermano, complicadas para el cuerpo. En lugar de edificar, destruyen. Como todas las cosas que usted ha ido viendo, que la cachetada santa, que la patada aquí, que, hermano, un día de esto estaba viendo yo que a una persona la estaban ministrando, hermano, y yo me pongo a pensar, hermano, yo no veo en ninguna parte de la palabra que Jesucristo le pegara una patada a alguien. Y yo veo que Jesucristo ponía las manos, porque hay un misterio en las manos. Entonces usted pone las manos, pero ahora a uno les ha agarrado que ya no pone las manos, sino que ¡pam!, con el pie le pegan a la gente y la gente cae por ahí. Pero digo yo, y entonces dicen ellos, es que esto es para demostrarles que yo tengo la unción por todas partes del cuerpo, hermano. Nadie nos ha mandado a demostrar nada nuevo. La Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Significa, hermano, que no tenemos que inventar. Y por eso es que mucha gente al ver esas cosas se retrae y dice, no, mejor no creo en eso, porque ven cosas que no tienen fundamento correcto. Entonces, por eso es que usted tiene que comprender, mire, aún con el hecho de poner manos. Fíjese que yo me recuerdo cuando hace muchos años yo estaba jovencito y en ese tiempo pues a mí me invitaban a cosas cristianas y yo no mucho quería, estaba por ahí por mis 14 años por ahí. Entonces a mí me invitaban, mi abuelita me llevaba que a un desayuno, me llevaban aquí, me llevaban allá, y cuando estábamos en los eventos me recuerdo que mi abuela le decía a todos los fulanos que habían ahí que oraran por mí, porque la esperanza de ella era que yo me convirtiera, pues en ese, y mire, llegaba uno, me quería liberar, llegaba el otro, quería no sé qué, y todo el mundo, hermano, yo no quería, pero me habían llevado. Y una de las cosas que me molestaba a mí
los ministros hacen eso, de que le ponen mano a la gente y le empujan como que si la gente no se cae, como que si no se cae no pasó nada. Hermanos, si es que no está en la caída el misterio está en lo que el Señor quiere hacer en la persona. Por eso, hermano, que a mí incluso cuando el Señor me lleva a poner manos, yo siempre he tenido cuidado de no empujar a nadie, porque si alguien, hermano, va a ser tocado por el Espíritu Santo y va a caer, pues que caiga porque el Espíritu Santo lo tocó, no porque yo le eché zancadilla, lo boté, lo empujé y para que yo, hermano, miren, se cayó hermano, eso no es así. Por eso después la gente no quiere pasar administración, por eso después la gente no quiere nada con Dios, porque lo falso hace que la gente deje de creer en lo verdadero. Y como hay un montón de gente, hermano, que no sé de dónde salió haciendo cosas que no sé de dónde la sacaron, entonces lo verdadero está siendo vituperado. Pero el poder de Dios es real. El poder de Dios es verdadero. La unción existe, los dones existen, y todo lo que, hermano, usted mira dentro de la palabra existe. Entonces, todo debe ser filtrado por la palabra, teniendo nosotros como cuerpo de Cristo la libertad de poder rechazar todo lo que esté en contra de la revelación de la palabra. Por ejemplo, hermano, si usted mira algo, ¿verdad?, dentro del culto y usted dice, hermano, ¿y ustedes por qué hacen eso? Y no tenemos un fundamento bíblico de por qué lo hacemos, entonces podríamos decir, hermano, que eso que hacemos podría ser eliminado. Ahora, el asunto está en que muchas veces no tenemos la revelación. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Mucha gente que critica por cuestiones doctrinales, por ejemplo, y ustedes en la iglesia, ¿por qué danzan? Hermano, si es tan sencillo de entender, porque la Biblia dice que hay que alabar a Dios con danzas. O sea, eso no me lo inventé yo, eso lo dice la Biblia. Y después me dicen a mí, pastor, pero mire, ¿ustedes por qué tienen danzarinas? Bueno, porque la Biblia dice que el Señor está levantando el tabernáculo de David. Entonces estudiemos la danza que había en el tabernáculo de David, todos los tipos de danza que había. Y ahí nos damos cuenta que en el tabernáculo de David había una danza que se llamaba, o que era un tipo de danza que era engranada, que era en conjunto y que consistía como en una coreografía que todos hacían el mismo paso a la misma vez. Entonces no me lo inventé yo, está en la Biblia. Lo que pasa es que la gente no lee, pero está el fundamento, está en las escrituras. Cuando usted empieza a estudiar, que está la danza mejonar, están todos los tipos de danza, que es carar, que es saltar dando vueltas en el aire, todo eso, ahí está en la Biblia. Lo que pasa es que la gente solo lee y dice danza en el español. Vámonos al original. ¿Qué palabra es que se usa ahí? Entonces usted tiene un fundamento para todo lo que se hace. Si no hay fundamento, hermano, entonces no estamos haciendo nada. Todo lo que se haga que no proviene de las escrituras puede ser eliminado y no afecta a la iglesia. Pero todo lo que tiene fundamento y que debe estar dentro del culto, si lo eliminamos, afecta el mover de Dios. Amén. Entonces, la palabra como tal, la palabra no puede ser cuestionada. La palabra es absoluta. Los dones sí se pueden juzgar. ¿Por qué? Porque, hermano, vamos a poner un ejemplo. El profeta puede equivocarse. Le voy a dar un simple ejemplo de cómo el profeta se puede equivocar. Un profeta puede dar una palabra. Póngale que la palabra que el profeta dio venía de Dios. El problema es cuando el profeta quiere interpretar la palabra que dio. Ahí va a meter su carne. ¿Por qué? Porque a él no lo mandaron a interpretar, le mandaron a dar la palabra. Entonces viene la persona y dice, mire, hermana, fíjese que yo no entendí lo que el Señor me habló. Y entonces ya empieza a decir, mire, yo creo, ese yo creo, hermano, ya no es Dios, sino su carne. Entonces lo que sale después de ese yo creo, la gente lo hace doctrina, lo hace ley, y ese es el problema.
Entonces, igual, hermano, hay muchas cosas y mucha tela que cortar en cuanto a los dones, porque cada día, cada martes vamos a ir estudiando un grupo de dones para ir, no solo estudiarlos, sino impartirlos, pero hacerlo de la manera correcta. Por ejemplo, miren, ¿de qué manera yo puedo juzgar un don? Viene alguien y me dice que da profecía y que es profeta de Dios. Lo primero que yo le preguntaría es: ¿dónde se congrega usted, hermano? Es lo primero que yo le preguntaría. Si me dice, fíjese que ahorita yo no me congrego, yo ya pongo en duda que eso sea un don de profecía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo don que no esté sujeto a una autoridad puede ser contaminado. ¿Quién la usa? O sea, ¿cómo puede? Es como que usted me diga, le voy a poner un ejemplo: aparece un soldado, ahora vestido de soldado, con fusil en la mano, y yo le pregunte, señor, disculpe, señor soldado, ¿usted a qué destacamento? Pero no, yo no pertenezco a ninguno, yo he creado mi propio destacamento. No, yo inmediatamente digo: este no es nada. No, este lo saco yo de aquí, porque ¿y quién me da cuenta de él? ¿Y a quién pertenece? Entonces parece, ¿va? Pero no es. Entonces igual pasa con los dones, parecen, pero no son. Porque la mayoría de gente que anda suelta en el evangelio es por rebeldes, y el único que yo conozco que se mueve en rebeldía es Satanás. Entonces, se da cuenta que duro es la cuestión esta de los dones. Por eso uno tiene que decir: no. Y miren, lo más tremendo del caso es que la mayoría de esa gente andan dando unas profecías de maldición a medio mundo y la gente se las cree. Y se las cree porque piensan que los dones no se pueden juzgar ni rechazar. Pero nosotros tenemos toda la autoridad y toda la capacidad de parte de Dios de que si alguien por alguna razón nos da una palabra que no cumpla con los requisitos que la Biblia establece para hacer una profecía, estamos en todo nuestro derecho de rechazarla, de cancelarla y de no recibirla. No así la Biblia la tengo que recibir toda ella. Amén. Entonces, en incredulidad, cuando estábamos en incredulidad, la Biblia dice que éramos llevados bajo la operación de espíritus inmundos, escuchando y obedeciendo a espíritus de error, los cuales conducen a la idolatría para sacrificar a los demonios. Pero en Cristo, todo elegido va a ser llevado por el Espíritu Santo hacia Él, para revelación como nuestro Señor. Y además de eso, fíjense bien, los dones van a cumplir por lo menos con esta manifestación. Número uno, que en los dones se trata de que Cristo exalta al Padre y que el Espíritu Santo exalta a Cristo. Miren qué interesante esto. Ningún don es para exaltar al que lo usa. O sea que el don no es para que el que lo está usando sea exaltado. No es para que el que dio la palabra, el que puso las manos y sanó al enfermo, el que liberó al demonio, al endemoniado, no es para que lo aplaudamos a él y después lo andemos siguiendo y que Dios lo usa. No, es para darle la gloria únicamente al que hace posible esas cosas, que se llama Cristo Jesús. Entonces el don, hermano, los dones requieren madurez para usarse. Una de las cosas más tremendas es que alguien no tenga madurez para usar un don, porque se puede envanecer, porque se puede creer dueño del don, o pensar que por él fueron hechas las cosas. Es que porque yo vine. Es que mire, no fluía, pero cuando yo me subí, empezó a fluir. Uy, hermano, qué peligrosas esas palabras. Porque entonces quiere decir que esa persona cree que es por él la cosa y no por el Señor. Y nosotros debemos de entender, hermano, aunque está muy trillada esa frase, ¿verdad? Pero debemos de entender que nosotros solo somos el burro
en el que Jesús se quiere subir. Entonces, cuando oigamos los aplausos, entendamos que no es a nosotros que nos aplauden, sino al Señor que se ha subido en nosotros y que nos ha agarrado como burritos, hermanos, que nos ha dicho, miren, y qué tremendo, porque asno. Imagínense, hermano, así nos dice el Señor. Pero bueno, qué bueno que nos digan así, porque no somos nosotros. Y los dones hoy pueden fluir, mañana no. Entonces, los dones son regalos. No nos cuestan nada, Dios nos lo regaló. Qué bendición eso. Mire, hermano, cuánta gente no comprende esto, porque si supiéramos nosotros que todo lo que el Padre quiere es adornarnos. Dice que hay regalos del Padre, regalos del Hijo y regalos del Espíritu Santo. El Padre nos dio dos regalos maravillosos. Los dos regalos del Padre son Cristo y el Espíritu Santo. Ellos son los regalos que el Padre nos dio. El Hijo, o sea, Cristo, nos ha dado también regalos, nos dio dones, regalos. ¿Cuáles son los regalos del Hijo? Los 5 ministerios. Un regalo a la iglesia. ¿Y cuáles son los regalos del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los dones? Los dones del Espíritu, lo que estamos hablando y lo que vamos a desglosar. Entonces, todo eso para embellecer la iglesia, para hacerla bella delante de Él. ¿Cuánto le costaron? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? Nada. Son regalados. Los frutos tienen un costo. Los frutos, por los frutos se paga un precio. Por los frutos, hermanos, se tienen que producir. Pero los dones son regalados. Usted ora por alguien y Dios hace la obra. Entonces, toda manifestación del Espíritu debe ser para provecho. Mi pregunta es esta: miren, muchas de las cosas que vemos suceder en el ámbito cristiano las podemos filtrar de la siguiente manera: ¿de qué manera eso edifica el cuerpo? ¿De qué manera edifica pegar una patada a alguien y que se caiga al suelo? ¿De qué manera edifica, hermano? Mire, es que hemos visto, y de verdad, hermano, hemos visto abusos. La escoba santa, el chicle ungido, y así, hermano. Bueno, en una ocasión vi en unos videos unas locuras que una manguera metieron a la iglesia y entonces empezaron a hablar de que el agua era energía, y empezaron a echarle agua a medio mundo, hermano, y con la manguera mojando. Hermano, imagínense que en ese momento había gente que había llegado por primera, y la bañaron todo. No, Dios Padre, le dije yo, Padre Santo, ¿y en qué edifica? ¿En qué edifica eso? Ya estamos llegando a creer en el agua bendita. Entonces, miren, la línea es bien delgadita. Entonces, la pregunta del millón es: ¿en qué edifica eso? Diferente es que pongan, usted oró por alguien y el Espíritu de Dios lo tocó, esa persona cayó al suelo, pero usted sabe que cayó no porque le empujaron. Esa persona se va a levantar diferente, distinta, porque el Espíritu Santo está operando algo cuando esa persona está ahí. Y eso no lo puedo poner cuando dice la Biblia en el libro de Daniel, que cuando el ángel llegó, dice que él no se pudo sostener sobre sus pies, que cayó delante de él. Caí como muerto, dice. Imagínense qué estará haciendo el Espíritu. Yo he visto gente tocada por el Espíritu Santo que mientras está en el suelo, hermano, comienza a hablar lengua, comienza a temblar, están tocados, hermano. Pero yo mismo, a mí mismo me ha tocado tirarme al suelo cuando me han empujado más de la cuenta, hermano. Y yo te digo yo, que si no me aviento, ustedes me echan a caer. Me tiro, hermano, me quedo un ratito en el suelo y me levanto. Y mire, y se lo estoy hablando aquí. Es que porque hay gente que no para, hermano. Si usted no se cae, no paran hasta que lo botan. Pero también, muchas veces, y la gran mayoría, Dios me ha tocado. Dios me ha tocado y no me he levantado igual, me he levantado distinto. Entonces sí existe. Y entonces la pregunta es: ¿en qué edifica eso?
¿En qué edifica aquello? ¿En qué edifica lo que está pasando allá? Ah, no, es que hemos llegado a perder la línea. Es que mire, hermano, mire, dicho sea de paso, se lo voy a poner así. Esa es la importancia de la doctrina. ¿Por qué? Porque alguien me decía a mí, fíjese, alguien me exponía y me decía a mí, pero mire, pastor, la doctrina no salva, me dijeron. Tiene razón, le dije. Fíjese que la doctrina nos salva, porque la doctrina no es para salvación. Se salva uno por la fe en Jesucristo. Pero es cierto que la doctrina nos salva. Nadie se salva por doctrina, pero sí se puede perder por doctrina. Sí. ¿Sabe por qué? Porque el que no tiene doctrina puede caer en herejías. Y después de la herejía viene la blasfemia. Y después de la blasfemia viene la apostasía. Entonces, ¿qué me evita a mí caer en herejías? La doctrina, hermano. Porque en la doctrina está la interpretación correcta de las Escrituras. Porque en la doctrina está el marco legal. Mire, esto es tan fácil, es como que usted está... La doctrina es la que delimita el territorio en el cual podemos nosotros movernos. Y nos dice, la doctrina nos dice, para todo lo que suceda dentro de este marco, y no estamos enmarcando a Dios, sino que estamos estableciendo un marco legal de acción. Todo lo que sucede en este marco está correcto, pero lo que se sale de este marco ya implica caer en herejía. Por ejemplo, hermano, ya eso del chicle ungido ya raya con la herejía. Y lo peor que se lo venden a la gente, que la escoba no sé qué, la escoba ungida, y que lleven la escoba a su casa, porque con esta escoba usted va a barrer y se va todo, se va todo. Pero el punto está que cuando vine a preguntar cuánto vale la escoba, vale $10. La que compraron en el centro a peso, la vinieron a vender a $10, jugaron con la gente. Entonces, es una herejía. La herejía me puede llegar a una blasfemia, y la blasfemia me va a terminar llevando a la apostasía. Entonces, por eso la doctrina es tan importante en el uso de los dones. Entonces, pregúntese cada vez de qué manera esto edifica, de qué manera esto es de provecho. Porque donde hay un don, hay una edificación. Donde hay un don, hay una manifestación para provecho. Miren lo que dice 1 Corintios 12:7. Ahí está la clave. 1 Corintios 12:7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho significa que debe producir una ganancia, no económica, una ganancia para el cuerpo, un beneficio para el cuerpo. Es decir, que lo que hice tiene que traer un avance. Por ejemplo, si la administración al alma no fuera de Dios, no produjera todos los avances que produce en el cristiano. Porque un creyente, después de ser ministrado, puede avanzar en lo que antes no podía avanzar. Entonces eso significa que te aprovecho. Pero si vemos un montón de cosas y decimos, no, ¿y en qué aprovecha todo esto? Hermano, es que yo siento que el ser humano le gusta salir de campeón, ¿verdad? Y como me inventé esta otra cosa, no hay nada que podamos inventar. Entonces, los dones del Espíritu, los 9 que habla Corintios, los vamos a dividir en 3 grupos por razones didácticas para poderlos aprender. Hoy, este día, vamos a definir cuáles son esos dones, y el próximo martes vamos a abordar lo que es el primer grupo. Entonces, fíjense bien, didácticamente los dones se agrupan de la siguiente manera. Primer grupo, los dones de revelación. ¿Qué dones entran ahí? Veamos si quiere 1 Corintios 12:8, ahí se mencionan los dones para que los leamos de corrido. Dice: porque a este es dada por el Espíritu, oiga, palabra de sabiduría, ahí está el primer don. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Por eso le dice: a otro,
fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ahora miren lo que dice el 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, significa entonces que los dones, todo ese listado de dones que vimos ahí, lo vamos a agrupar de la siguiente manera. Número 1, dones de revelación. Entre los dones de revelación están la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus, básicos para movernos en el mundo espiritual. Si no hay revelación en la iglesia, entonces nos vamos a mover en la carne. La iglesia sin revelación camina en la carne. Siguiente grupo. Sí. Y discernimiento de espíritus. Esos son los dones de revelación. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Número 2, dones de poder. En los dones de poder van el don de fe, los dones de sanidad, no es uno, sino dones de sanidad, y la operación de milagros, el don de hacer milagros. Esos son los dones de poder. Y por último, hemos agrupado los dones de inspiración, porque esos son los dones que necesitamos que el Padre o que el Espíritu Santo sople al oído para poder operar. ¿Y cuáles son? El don de profecía, los diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. Repito, los dones de inspiración, don de profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. De esta manera va a ser como para nosotros un poco más fácil comprenderlos, ministrarlos, impartirlos y además de eso prepararnos para su uso. Ahora, note, no somos nosotros los que elegimos el don en el que vamos a fluir. No vaya usted a decir, Padre, a mí el que me gusta es este. Porque Él lo reparte como Él quiere. Y lo más tremendo es que muchas veces lo que Él quiere no es lo que yo quiero. Ahora, el apóstol Pablo dice, procurad los dones, sobre todo que profeticéis. También dice la Biblia que en los tiempos de Moisés, hermanos, dice de que mucha gente empezó a profetizar y le dijeron a Moisés, mira, está profetizando, los callaron, y dice, no, dice Moisés, ¿cómo quisiera yo que todos profetizaran? Tremendo. Es que la profecía trae bendición, la profecía trae rumbo, la profecía trae dirección. Es maravilloso, pero fíjense bien, el apóstol Pablo dice, procurar los dones. Ahora, la palabra procurar significa perseguir, buscar, anhelar, valorar. Quiere decir de que dice buscar, dice procurar el don o los dones. ¿Cómo dice? Los dones. ¿Qué significa eso? Fíjense, ¿qué significa eso? Que mientras yo no tenga los 9, debo seguir procurando. ¿Cuál es el problema nuestro? Que ya tenemos un don y nos acomodamos en él. Pero dice, procurar los dones. Qué lindo sería que usted ahora me diga, mire pastor, yo tengo el don de hablar en lengua, vaya, okay, pero ya le pido la profesión
profecía, sí, pero no me la han dado. Ya le pidió el don de sanidades, ya pidió esto, ya pidió lo otro, ya pidió aquí. Es que yo creía que con uno. No, los dones. Usted puede fluir en más de un don. Usted puede hablar lenguas e interpretarlas. Y además de eso, profetizar. Y además de eso, tener los dones de sanidades. O sea, hermanos, es que entre más nosotros procuremos, más nos van a dar. El punto es que Dios no le va a dar al que no procura, al que no busca, al que no anhela, al que no quiere, al que dice, ay, no, yo no, ¿y para qué quiera? Que no te van a dar. Pero si los procuras, si los anhelas, el Señor me está hablando mucho acerca de que si con la misma intensidad que le pedimos las cosas materiales, le pidiéramos las espirituales, estaríamos más que bendecidos. Amén. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces las cosas materiales no se desatan porque en lo espiritual no estamos a la estatura que deberíamos de estar. Imagínense cómo sería su vida fluyendo en los dones del Espíritu. Imagínese usted, hermano, en los hospitales poniendo las manos sobre los enfermos. Imagínese usted, hermano, ahí. ¿Cree que no le van a llegar bendiciones de parte del Señor? Si usted se encarga del reino, el reino lo va a bendecir. Amén. Entonces, el propósito de Dios es utilizar a todos los miembros del cuerpo con manifestaciones del Espíritu. Constantemente se hace énfasis en utilizar a todos los miembros diciendo, a este es dado tal don. O sea, todos. No hay un miembro del cuerpo que no tenga dones. Todos, hasta el que va llegando, procura los dones. Pastor, pero que yo siento que yo no soy espiritual. No, usted, lo que pasa es que necesita llenura del Espíritu Santo. Pero todos tenemos que fluir en un don. El que quiera, pero hay que fluir en uno mínimo. Y de ese partir para seguir moviendo. Es que mire, pastor, yo siento que eso no es lo mío. Bueno, ¿es usted del cuerpo o no es del cuerpo? Porque si es del cuerpo, tiene que tener un don. Entonces, ¿por qué en las congregaciones son una o pocas personas las que son usadas por Dios? ¿Por qué será? ¿Será que el Espíritu de Dios no quiere usarlos a todos? Pregunta, yo me hago esa pregunta. La razón es que en el momento del ungimiento, la puerta a la manifestación del Espíritu Santo se abre, pero son pocos los que hacen uso de ellas. Yo lo ampliaría diciendo, son pocos los que lo anhelan. Son pocos los que quieren ser usados, porque miren, con esto quiero terminar y oramos y dejamos preparado el escenario para el próximo martes. El problema es que tener un don es para ser usado por Dios, y ser usado por Dios implica morir a mí mismo, porque tener un don no es para lucirme, ni para hacer un show, ni para que digan que excelente. No, tener un don es para suplir la necesidad de otro. Y cuando tenga el don, por ejemplo, imagínense el don de sanidad, como siempre he dicho yo, imagínense, ¿qué le sirve a usted el don de sanidad si no va a querer orar por enfermos? Si a la hora que viene, fíjense, hermano, que hay una enferma, ay, no, ahorita no quiero, ahorita no puedo, estoy cansado, ahorita no. Entonces, ¿de qué sirvió el don? El don es servicio. El don es entrega. El don es para provecho. ¿A qué me sirve a mí tener que Dios me dé una palabra y me diga, anda a dar una palabra a fulano, y la fulano esperando la palabra y pidiéndole, Señor, yo necesito que me hable, y usted con la palabra pero no me la quiere dar? No, yo no le voy a dar palabra porque que Dios busque a otro. Pero eso sí, esa corona usted se la perdió, ese galardón se lo perdió,
esa bendición se la perdió, porque es una bendición servirle a Dios, una bendición grande. Amén. Entonces, hermano, procuremos los dones. Hoy, con esta enseñanza, aperturamos el escenario y comenzamos o dejamos ya la puerta abierta para que el Señor comience a repartir y a impartir sobre nosotros los dones espirituales como Él quiera. Hoy, en el nombre de Jesús, ponemos el escenario para que usted le diga: anhelo los dones, procuro los dones, quiero los dones, quiero ser usado por ti, Señor, quiero ser usado por Dios, y que usted comprenda la importancia. Así que póngase en pie si quiere, vamos a orar.